Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos a través de la presencia del Espíritu Santo, Pastora Nasli. Denle un saludito, por favor, aquí a los oyentes. Un saludo aquí a la distancia. Les bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, El Poder de la Gloria de Dios. Póngase cómodo y atento a lo que Dios va a hablar en este día. Hoy seguimos hablando. Dios sigue hablando de diferentes maneras. Así es, pastor. ¿A usted Dios le ha hablado en alguna ocasión? Diferentes maneras me ha hablado. Así es. Dios sigue hablando en este tiempo, así como le habló a los patriarcas, a los profetas en la antigüedad. El Espíritu Santo sigue hablándonos en este tiempo porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él es todopoderoso. Amén. Y somos hechura suya a imagen y semejanza. Gloria a Dios. ¿Y cómo se llama el tema, pastor? Dios sigue hablando de diferentes maneras. Así es, y lo vamos a leer en Hebreos 12:25, que dice así la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces vemos acá que la palabra de Dios nos habla claramente que no desechemos al que nos habla desde los cielos. O sea, Dios nos habla de diferentes maneras y lo vamos a ver hoy a través de su palabra. Nosotros, sus hijos, que limitamos a Dios. Así y es. queremos que Dios hable a nuestra manera. Pero Dios va a hablar a su manera. Así es. Él no tiene modelos fijos. Él tiene diferentes formas de hablarle y de comunicarse con cada uno de sus hijos o con el hombre. Amén. Hablamos la semana pasada que Dios habla en diferentes maneras. Habla a través de su Espíritu Santo, habla a través de profeta, habla a través de su palabra escrita, habla también a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Así es. ¿Sí? Entonces Él habla de diferentes maneras. Hablábamos también la semana pasada que Dios habla a través de su voz audible, habla también por medio de las circunstancias. Amén. Vimos el ejemplo de José, que Dios permitió una circunstancia dura en su vida, que lo vendieran a Egipto, pero era con un propósito de Dios. Un propósito de Dios. Así es. Dios habla también a través de visiones. Y hoy vamos a ver varios ejemplos de cómo Dios sigue hablando en este tiempo con cada uno de sus hijos y con el hombre. Dios habla que a través de internamente a nuestro espíritu. Así Su es. voz interna del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Así es, el Espíritu Santo sigue hablando en este tiempo a nuestro espíritu, pero para que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu debemos tener comunión con Dios para poder oír la voz de Dios. Entonces vemos que Dios muchas veces le habla al hombre y el hombre no escucha la voz de Dios, y vamos a ver por qué pasa esto, pastor. Porque Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que se dejan guiar? Los hijos. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ajá. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a su perfecta y bendita voluntad. Así es. Entonces, cuando usted experimenta el nuevo nacimiento de salvación, Dios le da un espíritu que está vivo a sus llamados. O sea, mi espíritu se despierta. Porque cuando alguien no ha aceptado al Señor Jesucristo, no le conoce, su espíritu está como dormido. Entonces, en el momento que Dios se revela a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, revela a su Hijo Jesucristo, mi espíritu queda despierto a sus llamados. Gloria a Dios. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Y dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Ajá. Entonces, para nosotros poder oír esa voz del Espíritu Santo, debemos entrenar nuestro espíritu. ¿Cómo entrenamos nuestro espíritu? A través de la palabra, a través de leyendo la palabra, orando, ayunando, clamándole a Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Así es. Es como cuando una persona va al gimnasio y se entrena para sacar músculo. Nosotros tenemos que entrenarlo también para que el Espíritu Santo de Dios haga nuestra vida internamente o audiblemente. Así es. Entonces vemos que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para que nuestro espíritu hable a nuestra conciencia. Claro. Si sabía, pastor, todos tenemos una conciencia. Sea cristiano o no cristiano, todos tenemos una conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es ese conocimiento interior de saber lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. O sea, por medio del conocimiento sabemos lo que está errado de lo que Dios nos ha enseñado. ¿No notado alguna palabra que siempre dice la persona, aun cuando nosotros no conocemos de Dios? Le remuerde la conciencia. ¿Qué está pasando ahí? Ajá. Es el Espíritu Santo que le está hablando a esa persona. Y esa persona tiene la conciencia que remordida de lo que hizo, el mal que hizo. Así es. Entonces vemos que Dios no se mueve por sentimientos, o sea, no es por mi sentir, o sea, es que yo sentí, no. Esa es la voz del cuerpo, es la voz de la carne. ¿Qué es la carne? Es la unión del alma con el cuerpo. Entonces Dios habla a nuestro espíritu. Él no se mueve por nuestras emociones, Él se mueve cuando usted y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo. Claro. Entonces también vemos que Dios no se mueve por la razón. ¿Cuál es la razón? Es la voz de la mente. Los caminos de Dios van más allá de la razón humana. Por eso dice que los pensamientos de Dios son más altos que ¿qué? Que nosotros. Ajá, y nos lo enseña Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Así es. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Entonces Dios no se mueve por mi razón, no se mueve por mi sentir, sino Él habla, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, esa voz interna que habla el Espíritu Santo a mi espíritu. Entonces cuando yo tengo comunión con Dios, cuando un hijo de Dios tiene comunión con Dios, entonces esa voz del espíritu del hombre, que es el hombre interior, le habla a la conciencia, convenciéndola y dirigiéndola a la perfecta voluntad de Dios. Entonces vemos acá, el Espíritu Santo habla a mi espíritu. Amén. Y el espíritu convence la conciencia. Entonces a través de esto usted es llevado a hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla a su espíritu, la conciencia es convencida. Amén. Entonces el Espíritu Santo habla a mi espíritu y mi espíritu habla a la conciencia para convencerla de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero cuando el Espíritu Santo quiere convencer su conciencia de que está mal lo que está haciendo y la persona lo ignora, ¿cómo se llama eso? Es una persona que ya tiene la conciencia cauterizada. Es una conciencia que ya no escucha la voz de Dios. Es una persona que ya hace lo que le viene en su voluntad. Es una persona que no escucha. Así es, se endurece a la convicción del Espíritu Santo, porque vemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces esa persona que ignora la convicción, que se endurece a la convicción del Espíritu Santo, es aquella que tiene la conciencia ¿qué? Cauterizada. ¿Qué significa tener la mente cauterizada? O la conciencia endurecida, pastor. Es la que se endurece y no escucha la voz de Dios. Y también dice que también podemos ver que una persona que no escucha la voz de Dios, que endurece, es aquella persona que continuamente está pecando, que no discierne entre el bien y el mal. Es como un hierro caliente.
se hubiera aplicado a la conciencia y la destruye, y por eso a ese tipo de personas no les importa. Entonces son aquellas personas... Ejemplo, pastora. Sí. Yo soy así. Y así me quedo. Ajá. ¿Sí? Entonces ya la persona no escucha la voz de Dios, sino dice, yo soy así, yo hago lo que me da la voluntad. Así es. Ya tiene la conciencia cauterizada. Así es. Yo soy así, vaya conociéndome. Y es aquella persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces vemos primera de Timoteo, que el Señor nos lo advierte aquí a través de su palabra, en primera de Timoteo 4, 1 al 5. Dice así: pero Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así es. O sea, nosotros santificamos los alimentos. Damos gracias primero al Padre. Gracias, Padre, por esos alimentos. Hoy los santificamos en tu nombre, lo tomamos en acción de gracia. Así es. Y vemos que una persona dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, son aquellos que se retratan de la salvación, de creer en el Señor Jesucristo. Y eso pasa por tener ya la conciencia cauterizada. Entonces dice que se desvían a doctrinas de qué. Dice aquí, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento. Entonces ya aquí viene principios, enseñan cosas que van en contra de la palabra de Dios, de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Entonces es una forma de conocer quién tiene la conciencia cauterizada. Vamos a ver que el libro de Isaías nos habla que muchos se volvieron insensibles a la voz de Dios. Y mire cómo los llama el Señor. Isaías 5:20, pastor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mira esas personas que dicen, hay de aquellos que dicen que lo llaman lo bueno malo y lo malo lo llaman bueno. Ay. Sí. Y podemos ver aquí que esas personas ya son los que tienen la conciencia cauterizada. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia de un rey que tenía ya la conciencia cauterizada. Y ese se enorgulleció y eso... Y fue el rey Nabucodonosor. Lo vemos en Daniel 5:20 al 21. ¿Qué habla Dios acerca de este rey? Mira lo que dice Daniel 5:20 al 21. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue dispuesto del todo de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y como los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer, como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él el que él le place. Así es. Nosotros tenemos hay personas que se han enorgullecido, ya que Dios le dio tanta bendición, que Dios le dio tanta muchedumbre, se enorgullecen. Posición económica. Cuando le dio posición económica o posiblemente posición ministerial o en el gobierno, se enorgullecen. Y Dios tiene que hacer esto. ¿Qué hizo con porque no somos nosotros. Es Dios en nosotros que gobierna. Es Dios en nosotros que guía a su pueblo.
Así es. Entonces, mire que este rey se llenó de orgullo y Dios le comprobó que Él es el que tiene todo el dominio sobre el reino de los hombres. Puede ser un hombre muy famoso, muy conocido, tener toda la autoridad en un gobierno, pero el que gobierna sobre él se llama el Dios Altísimo. El que gobierna sobre Colombia se llama el Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el que gobierna sobre nuestra Colombia. Así es, pastor. Y vamos a ver otra forma que Dios habla en este tiempo a sus hijos, es a través de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9. Es el don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, don de interpretación de lengua, discernimiento de espíritus, don de hacer milagros, don de sanidad. Estos dones Dios los da para Él manifestar su gloria, para que el hombre vea que Dios es el que tiene el poder y que a través del hombre Él actúa con los dones del Espíritu Santo. Entonces vemos que estos dones son usados por Dios para hablarle ¿a quién? Al hombre. Los dones espirituales son habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo. Así que no es el hombre, son las habilidades de Dios a través del hombre. Es un regalo de Dios. Algunos de estos dones le permiten que reciba la comunicación de Dios. Lo vemos por medio de la profecía, por medio de las lenguas, la interpretación de lenguas. Entonces es Dios a través del Espíritu Santo hablando a través de los dones. Entonces vemos que 1 Corintios 12, 3 al 11 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, amén, es Dios el que reparte los dones como Él quiere para hablarle al hombre en este tiempo. Vamos a ver otra forma de hablar Dios con el hombre. Aquí vemos que si el Espíritu Santo no está en una iglesia o el Espíritu Santo no está en nosotros, no pasa nada. No pasa nada. Así es. No va a pasar nada. Entonces es peligroso cuando no es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver otra forma de hablar Dios con el hombre. ¿Cuál es, pastor? La oración. Ajá. Cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Así es. Y el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a la verdad, a lo que tenemos que hacer. A veces hacemos cosas sin la guianza del Espíritu Santo. A nosotros nos pasó. Así es. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos 13, 1 al 3, donde Dios habló cuando ellos oraron y ayunaron lo que debían hacer. ¿Lo lees? Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Mananaín, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame Bernabé y a Saulo para la obra. Al que los llamé, Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos, le impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, ¿quién es el que dice apártame a fulano a sutano? Así es. Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe quién está en su presencia, quién está haciendo las cosas a su manera, a la manera de Dios. Y sobre todo Dios conoce el propósito que tiene con cada uno. Claro. Él es el que reparte los ministerios. Entonces, todos, Dios nos diseñó en el cielo
para que cumplamos un propósito aquí en la tierra. Claro. Pero Él usa mentores para ungirnos, Maestros, profetas. para enviarnos. O sea, pero aquí vemos que ellos oraron y ayunaron para que Dios les hablara a quién debían enviar. Y el Amén. Espíritu Santo dijo, apartarme ¿qué? A A Bernabé. Bernabé. Entonces vemos también que la oración es muy importante para nosotros poder saber lo que Dios está hablando y lo que quiere hablar. Sí, porque a través de la oración el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Así es. Vemos otro ejemplo que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, porque vemos aquí en la palabra de Dios que los discípulos le dijeron al Señor cuando estaba aquí en la tierra, enséñanos a orar, porque Enséñanos a ellos orar. lo veían, que Él se apartaba a lugares solos a orar, y ahí fue cuando el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que está allá en Lucas. Se me olvida en este momento la cita, pero vamos a ver otro pasaje de la Biblia donde el Señor Jesús oró antes de seleccionar a los discípulos. Dice que Él se apartó a orar, y eso está en Lucas 6, 12 al 13. Amén. En aquel día, en aquel día, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ajá. ¿Pasó la qué? Noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó el ejemplo de orar para poder hablar con Dios, para escuchar la voz de Dios, para así mismo saber qué hacer. En este caso, el Señor se la pasó toda la noche orando para poder nombrar a sus 12 discípulos. Entonces Jesús también en la Biblia encontramos que oró antes de ir a la muerte, a la cruz. Antes de ir a la cruz, por usted y por mí, Él oró al Padre, porque Él vio en visión lo que iba a suceder en su vida. Y mira lo que hizo el Señor Jesús en Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Él supo a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, todo lo que iba a padecer. Y Él le pidió una posibilidad al Padre, al Espíritu Santo de Dios, que si era posible, pasara de Él este trago amargo. Pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino del Espíritu Santo de Dios. La voluntad Siempre del Padre. tenemos que pedir la voluntad del Espíritu Santo de del Dios, Padre. de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Ajá. Entonces, viendo estos ejemplos del Señor Jesús, también vemos que el Señor repartió ministerios a los hombres para perfeccionar a los santos. O sea, Dios quiere que su iglesia, que somos cada uno de nosotros, Amén. cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Él compara a la iglesia como un cuerpo, porque un cuerpo tiene diferentes miembros, y cada miembro tiene una función. Entonces es una manera de Dios también comunicarse con el hombre, con su iglesia, para que conozcamos su voluntad. Y vemos que esto está en Efesios 4, 9 al 16. Sí, ¿qué pasó? Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos aquí que la palabra es clara, es transparente como el agua, no necesita tanta explicación. Dios estableció ministerios aquí en la tierra para edificar su cuerpo, que es la iglesia, para que maduremos, crezcamos y lleguemos a la plenitud y a la estatura y a la medida de ese varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Entonces esa es una forma también del Señor hablar en este tiempo a sus hijos, a la iglesia, que usted necesita de un pastor, que usted necesita un ministerio que le enseñe, que lo guíe a través del Espíritu Santo, para que usted y yo maduremos y crezcamos a la medida y a la estatura de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Aleluya. esa era la palabra que teníamos para hoy, para que usted no siga diciendo, es que Dios no me habla. Dios sí habla, y de muchas maneras. Amén. Lo que pasa es que muchas veces el hombre ha endurecido su corazón, ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de tener comunión con Dios, ha dejado de leer su palabra, ha dejado de meditar la palabra de Dios, ha dejado de congregarse. Entonces, por eso es que no escucha la voz de Dios, porque Dios sigue hablando en este tiempo, porque Él es el Dios todopoderoso, que no ha cambiado. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, y el Señor Dios todopoderoso hoy te está hablando a través de esta enseñanza de la palabra, para que tú cumplas el propósito que Él tiene desde la eternidad para ti. Amén. Así es, pastora. Dios ha hablado hoy a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra y a Así través es. de nosotros. Así es, Te invitamos a buscar del Señor. así es. Tú que te alejaste del Señor, vuelve a los caminos del Señor. Vuelve, Así es. porque Dios tiene grandes cosas para ti y tiene un plan grande para ti. Entonces, les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no se le olviden dar un Me gusta. me gusta. La paz del Altísimo. Bendiciones. Hasta la próxima. Dios les guarde. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.